de las cámaras, a través de los micrófonos de su canal 29. Una bendición tremenda poder estar llegando a sus hogares con nuestra señal. Saludos a la gente que nos está sintonizando allá en el Valle de San Quintín, también desde luego en Rosarito, en Tijuana, Tecate y parte de Mexicali, desde luego aquí en esta bella ciudad y puerto de Ensenada, Baja California. Yo soy su hermano y amigo y servidor Rigoberto Castro Montoya y estaremos acompañándole durante los siguientes 60 minutos. Claro, si usted nos permite entrar a sus hogares con nuestro programa Estudio 2989. Agradecemos de antemano a nuestros amables y flamantes patrocinadores comerciales. Un saludo cordial para la familia Arafe de los mercados mayoristas, que tienen a bien pues patrocinar también en cierta forma este programa. Así es que bueno, voy a mencionar las direcciones de los mercados mayoristas, cómo están ubicados en la ciudad, para que usted pues vaya y se beneficie de estos precios bajos sin duda. Bueno, pues en Tercera y Gastelum, Reforma y Novena, por la carretera transpeninsular frente al Ciprés, junto al Hotel La Quinta Bonita, por en Pórticos del Mar, primera sección, por el Boulevard Sertuche, ahí en el número 181 se encuentra el Mayorista Plaza con su tienda Ancla Mercado Mayorista. También, desde luego, recientemente inaugurado por la calle Cortés, que es Avenida Cortés o Calzada Cortés, mejor dicho, y Libramiento, el más reciente de ellos, para que usted pueda pues llegar ahí con toda confianza. La fruta y la verdura es siempre la fruta y la verdura es del día. Ahí es día de frutas y verduras toda la semana. Así es que bueno, los mercados mayoristas están a su disposición. También enviamos un saludo cordial a nuestro buen amigo y hermano, el pastor Arturo Barrios, homónimo de aquel famoso maratonista mexicano buenísimo que era ganando medallas de oro y todo eso. Bueno, Arturo Barrios ya tiene ganada su medalla, claro que sí. Y bueno, quiero decirles que el pastor Arturo Barrios, ahí en Pórticos del Mar, precisamente en Mayorista Pórticos, está ubicado con un local donde tiene estos productos de salud, suplementos alimenticios, tan buenos y connotados que están de moda en estos momentos. Está la García Camboya, está la ortiga, el secreto de la ortiga, le digo yo, buenísimos suplementos alimenticios que dan salud. Usted puede visitar Mercado Mayorista en Pórticos del Mar y ahí frente a las cajas está el local El Edén, precisamente, y ahí usted puede saludar a nuestro buen hermano y amigo Arturo Barrios, que estaremos por aquí dando los teléfonos en un momento, y por ahí también mencionando los productos que se expenden ahí. Así que un saludo cordial, bendiciones, pastor Arturo Barrios. Abrimos las cámaras porque queremos saludar a nuestros invitados, flamantes invitados. Está con nosotros el pastor Carlos Montoya Álvarez. Dios le bendiga y Dios bendiga a nuestro público. Dios bendiga al doctor que está acá. Buen día, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, no llegó tarde, no llegó temprano. Así es, puede ser. Buen día. Gracias a Dios. Un saludo cordial para los que nos están sintonizando en vivo y en directo a través del Facebook, Carlos Montoya. Así es. El Facebook Carlos Montoya. También, desde luego usted quiere ver las predicaciones a través del internet. Vétase en Facebook, Carlos Montoya, y bueno, pues ahí podrá verlas en vivo. Todos los días a las 3 de la tarde. Así es. Médico, nos vas a compartir una cápsula tremenda a la mitad del programa. ¿De qué nos vas a hablar? Ya miré que trajiste la muela que me sacaste el otro día. Así es, exactamente, la constante. Pues precisamente, pues siempre la odontología parte, ahora sí que, pues a raíz de que surgen las caries, ¿verdad? Y nunca habíamos, creo que una o dos ocasiones abordamos nada más el tema de la caries. Sí, recuerdo. Pues vamos a retomar ahorita nuevamente este tema, que pues es lo principal, ¿no? Las caries. Vamos a ver. Benditas caries, porque a través de ellas tenemos trabajo los dentistas, ¿verdad? Así es, claro que sí. Así es. Muy bien. Si no hubiera caries, pues muy bien, ¿no? Sí me la hacía buena, ¿verdad? Sí, pero a ver cómo me va en el corte, ¿no? Cuando nadie ve. No, todo bien, digo. ¡Ay, médico!
Muy bien, muy bien. Está también con nosotros, desde luego ya saludó el pastor Carlos Montoya Álvarez, que nos va a compartir a continuación un interesante tema y precisamente continuación del anterior, ¿verdad? Son varios anteriores. De la santidad. Varios anteriores. La santidad de... Sí, es que este tema abarca todo lo que es el sistema de vida. Es inagotable prácticamente. Es ahora el sistema de la vida de un cristiano, su compromiso con Dios. Sí. He estado pensando mucho, por ejemplo, tradicionalmente en la iglesia católica, se habla, no, pues que la monja se va a dedicar porque va a hacer esto, o el sacerdote va a hacer esto. Es que el cristiano debe de ser una persona consagrada a Dios, no importa si sea sacerdote, pastor, monja o monje, es que todos los creyentes deben de tener esta ideología, porque a veces, pues ya viéndolo desde el punto de vista a como la gente le dice, bueno, pues ellos ahora están consagrados, ¿y tú qué? Claro, nosotros también tenemos que estar consagrados, claro, tenemos que estar dedicados. No, y es que hablar de la vida cristiana es un sistema de vida. Es un sistema, no es una religión, de eso es falsamente lo que se ha metido en la mente de la gente. El cristianismo no es religión, es un sistema de vida. Que así como, por ejemplo, vamos a decir así como en el sistema, en la parte humana se engendra, también en Cristo se engendra en el Evangelio. Entonces, si es bien llevado, es un estilo de vida, exactamente, ¿no? es un estilo de vida. No es una religión, sino es mantener o establecer una relación personal entre usted y Jesucristo. Entre mí y Jesucristo, entre mí y mi prójimo, mi semejante. En todas direcciones, ¿no? Hacia arriba, hacia los lados y también hacia uno mismo. Ese es el fin del sacerdote. Así es. El sacerdote él habla con Dios directamente para que Dios trate con él y él trate con la gente. Ese es el sistema. Pero aunque la gente también puede tener ese trato directo con Dios, ¿verdad? Todos debieran ser. Todos debiéramos ser, pero a veces son conceptos que la gente maneja diferente. Pero vamos a escuchar al pastor Carlos Montoya Álvarez. Adelante. Este es prácticamente el quinto mensaje sobre el tema, ¿verdad? El amor a mi santidad. Siempre doy una introducción y la introducción dice, la vida cristiana es un sistema de vida, ¿verdad?, que comienza en el momento en que una persona, ¿verdad?, una persona entrega su vida a Cristo y al entregarla, ¿verdad?, su vida la consagra al servicio de Cristo. Esa es prácticamente la definición. ¿Dónde empieza? En el momento en que la persona recibe a Jesús. Es como en la parte humana. ¿Dónde empieza la vida del ser humano? En el momento en que se engendra. En ese momento empieza la vida. Ya se engendró, ya el óvulo tomó, ya empieza la vida, la formación de la vida. Ese es prácticamente lo que es el sistema, ¿verdad?, o el estilo, como dice el hermano Rigo, de lo que es la vida cristiana. Voy a tomar un pasaje muy directo en Romanos capítulo 8, verso 1 al 11, es lo que vamos a tratar en esto, porque hay otra parte de este mismo capítulo, donde nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ahora, aquí Pablo enseña la diferencia que hay entre el cristiano que vive, ¿verdad?, una vida consagrada a Dios y el cristiano que vive conforme a la carne. ¿Qué es eso de vivir conforme a la carne? ¿Verdad? Y de actuar de acuerdo a las costumbres, a los hábitos, a los vicios, a los placeres, como ahorita aquí en Ensenada, pues está el famoso ¿verdad?, carnaval, ¿no? ¿Verdad? Es una fiesta aparentemente familiar, pero no, ya cuando entran vicios, placeres y empiezan a ver los resultados, una niña es extraída o muerta, otra persona ha muerto, entonces no es una fiesta familiar, esto es un desastre. Porque si vamos ahorita por ahí a pasearlos, híjole, apesta a tequila, cerveza, todo apesta ahí.
Entonces no es prácticamente digamos, una fiesta familiar donde van los papás, los hijos a disfrutar de los juegos, no, ya es otra cosa más, porque ahí prácticamente los que se hacen ricos son los que venden la cerveza y todas esas cosas, son los que prácticamente son los beneficiarios. Pero la gente, ¿en qué aspecto? Y las familias, por ejemplo, un papá que le gusta el alcohol, entra, toma y al rato ya es un desastre. Entonces no es algo tan sano como se pretende o se cree que puede ser. Es muy importante esto. Por eso Pablo decía, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo, los que mandan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Muchísima gente, desgraciadamente, en este país y en muchos otros países nos llamamos cristianos, pero realmente vivimos como a 1000 kilómetros de distancia de lo que es realmente el cristianismo, de lo que realmente es el cristianismo, porque más bien lo vemos desde el punto de vista de religión. A mí casi no me gusta esa palabra religión. ¿Por qué? Porque si la aplicamos en el sentido práctico, de acuerdo a lo que es el diccionario de lengua española, es religar, atar o amarrar. Mi pregunta es, ¿con quién vives ligado tú? ¿Con un sistema o con Dios? Y ahí es donde el asunto, ¿verdad?, se pone en diferencia. Por eso es importante. Ahora decía el siguiente versículo, decía, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí hay dos espíritus, o hay dos tipos de leyes que Pablo está mencionando, porque el pecado tiene control, tiene gobierno. Es por eso que la gente es atraída por homicidios, suicidios, pleitos, blasfemias, una serie de cosas, porque vive conforme a la ley del pecado. Y la ley del pecado está sujeta, pues obviamente a Satanás, como la ley del Espíritu está sujeta a Dios. Entonces, ahí es donde es importante que un cristiano verdadero entienda su vida, su posición, quién era. Si yo voy a hacer una diferencia entre fanatismo y fanatismo, si yo soy fanático porque sirvo, amo, adoro a Dios, amo a mi prójimo, me preocupo por mi prójimo, y el otro pues prácticamente anda conforme las reglas del mundo, bebe, toma, se embriaga, se droga, pelea, mata, roba, pues entonces yo prefiero mejor este fanatismo. Porque este fanatismo es mucho más honorable, porque siempre tenemos temor a Dios, pero también nos preocupamos por nuestro prójimo, que es prácticamente el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, en la manera en que tú deseas que te amen, pues empieza tú a amar primero. Pero ¿cómo puedo amar a mi prójimo si no amo al que creó el prójimo? Tengo que amar al que nos creó para poder amarnos a nosotros, entre nosotros mismos. Ahora, aquí dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo regular, la persona creyente que vive según la carne, ¿verdad?, hay en él un espíritu que le condena prácticamente, porque no está en paz consigo mismo, no está en paz con la demás gente, no vive como debe vivir, siempre está condenándose a sí mismo porque quiere ser bueno pero no puede ser bueno. Quiere hacer cosas buenas, pero no puede hacerlas. Es lo que decía Pablo: las cosas que no quiero hacer siempre las hago. Y entonces noto que soy un pecador arrastrado por el pecado. Ese es el problema, que mientras la persona no abre su corazón a Dios, a Cristo, y lo recibe como su Señor y Salvador personal, la persona va a seguir siendo atraído por las corrientes de este mundo. Quiero que vea esta parte, ¿verdad? Como decía, por lo regular, la persona creyente que vive según la carne, hay en él un espíritu que le condena por su vida, porque no está viviendo la vida correcta, no está viviendo la vida de paz, de armonía, de amistad, no la está viviendo. Ahora, que no es correcta delante de Dios. Pero la diferencia que hay entre el cristiano que vive según el Espíritu, ¿verdad?, de Dios, es porque el Espíritu de Dios le ha librado de esa ley
de lo que es el pecado y de la muerte. Le ha librado. Y no solamente le ha librado, sino le ha perdonado, le ha transformado, le ha cambiado. Y eso es el cambio. Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y luego sigue diciendo el versículo 3, porque lo que era imposible por la ley, hablando por la ley del pecado, por la ley dice, por causa dice, por cuanto era débil por la carne, porque la carne pues es seducida o atraída por las cosas de este mundo, dice, Dios enviando a su Hijo, es decir, a Cristo, en semejanza de carne de pecado, y escuche bien, en semejanza de carne de pecado, dice, y a causa del pecado, dice, condenó en su carne Cristo al pecado. ¿Por qué? Porque primeramente Él no fue engendrado por el pecado, y segundo, Él no vivió de acuerdo a las reglas del pecado. Eso es por eso que marcó la diferencia entre los grandes hombres que han existido de la religión, la filosofía, la letra. El Cristo marcó la diferencia, porque Él no vivió conforme a la regla de este mundo, conforme a las reglas que vivimos en este mundo, donde realmente lo bonito que Dios hizo lo hemos hecho pedazos. Lo bonito que Dios hizo, la mujer y el hombre para que vivieran, que fueran una familia, el campo para que produzca, todo eso lo hemos hecho un desastre. ¿Por qué? Porque queremos satisfacer nuestra carne, una carne equivocada, una carne que está atraída por este mundo. Ahora, dice, Pablo nos pone el ejemplo de Cristo como hombre de carne y hueso como nosotros, pero sin pecado. Y dice a estas partes, por cuanto Él fue engendrado por el Espíritu Santo, y lo hizo de esa manera para pagar el precio de nuestro pecado y enseñarnos a vivir una vida limpia de pecado, ¿verdad? Y vidas que una vez limpias de pecado se pueda vivir una vida consagrada, una vida de acuerdo a las enseñanzas, a las reglas. Lamento decirle que mucha gente dice, yo no quiero estar porque no quiero estar bajo reglas. Pues lamentablemente todo el sistema de nuestra vida está marcado sobre reglas, todo el sistema de vida. Pero lamentablemente, a veces cuando se trata de Dios, es que no quiero tener reglas. Pero pues si te casas tienes reglas, si trabajas tienes reglas, si estudias tienes reglas, si siembras tienes reglas. Creo que no hemos entendido el sistema general de nuestra vida en este planeta Tierra. No lo hemos entendido. Y aquí todos, no importa qué tan alto estemos en filosofía o qué tan ignorantes seamos, todos estamos en el mismo terreno. Porque qué casualidad que estamos sujetos a la ley, estamos sujetos a eso, pero al que creó la ley, al que creó al hombre, no lo queremos tomar en cuenta. Por eso el dicho mexicano dice, por eso estamos como estamos. Y pues lamentablemente, discúlpeme, pero tengo que ser derecho con usted. En primer lugar, yo no me concreto a estar vacilando, me concreto a decirle la verdad, punto. ¿La cree usted? Bien. ¿No la cree? También, es su decisión. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo la Escritura, el 4, dice, para que la justicia de la ley, dice, que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos tenemos un pasado. Yo tengo un pasado de placeres, vicios, fiestas, esto, aquello. Pero por 58 años no he necesitado ese sistema de vida. Vivo muy a gusto, vivo muy tranquilo, todavía tengo mis dientes en su lugar, todavía tengo muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas de las cuales disfruto. Si hubiera seguido el camino que seguía, posiblemente ya no existiera sobre esta tierra. Y le digo, ¿por qué? Porque a los 16 años estuve a punto que me mataron 2 veces. Entonces, por andar en fiestas allá y acá y allá, pues
Lamentablemente muchas veces uno no tiene la culpa, pero otras personas sí, ¿verdad? Te provocan, te hacen esto, aquello, y pues lamentablemente quizá ya no viviera, pero gracias a Dios he vivido por 75 años de edad. Aleluya, estoy bien contento, estoy todavía con energía, estoy todavía con la capacidad y puedo decirle que vivo muy feliz, muy tranquilo, muy contento, muy alegre, muy satisfecho. Y quiero que siga usted viendo este asunto, porque aquí dice, ¿verdad? Porque la justicia, dice porque la justicia de la ley, dice, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, como la ley del pecado nos tenía con el pie en el cuello, como se dice por ahí, nos tenía con el pie en el cuello, y no quería hacer, pero siempre lo hago. No me quiero enojar, pero siempre me enojo. No quiero sentir resentimientos, pero lo siento. Entonces, el problema es, ¿te dejas gobernar por ello o te dejas gobernar por el Señor? Ese es el problema, y esa es la razón del por qué hablo de este tema. Yo amo mi santidad, mi consagración a Dios, porque estoy tratando de agradar a mi Creador, estoy tratando de representar en este mundo a mi Creador, que Él es un Dios santo, justo, un Dios de amor, un Dios de verdad y un Dios que nos ama por encima de todas las cosas. Quiero que vea otro versículo que encontramos en el verso 5, dice, porque los que son de la carne, es decir, los que viven de acuerdo a los rudimentos de la carne, porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Y ahí es donde chocamos. Ahí es donde chocamos. Porque la persona que piensa en el Espíritu, obviamente se sujeta a la ley del Espíritu, a la regla del Espíritu, y se aparta totalmente de las cosas de pecado. Los hombres grandes del pasado, escritores de la Biblia dice que eran hombres rectos, perfectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Rectos, perfectos, temerosos y apartados del mal. Eso es la diferencia, el por qué fueron conocidos como grandes hombres de Dios. Grandes, porque vivieron en un mundo como el nuestro, rodeado de todo tipo de maldad y de engaño y de pecado. Vivieron ellos, pero no se metieron, no se mezclaron entre ese mundo. Por eso Cristo dijo muy claramente, y eso me gusta mucho la expresión que Cristo dijo con claridad. Dijo, así como yo no soy de este mundo, tampoco estos que me han dado son de este mundo. Yo no te pido que los quites del mundo, dice, que los guardes del mundo. Eso es exactamente lo que hace Dios en nuestra vida, ¿verdad? Él nos protege. Yo no puedo evadir lo que veo, no puedo evadir las cosas que se ven en televisión, las cosas que se ven en el mundo, no puedo evadirlos. Pero como dice un dicho por ahí, no puedo evitar que los pájaros pasen por encima de mi cabeza, pero sí puedo evitar que esos pájaros hagan nido en mi cabeza. No puedo evitar muchas cosas, pero sí puedo evitarlas, que éstas tomen el control sobre mi vida. Dice el versículo 6, dice, porque el ocuparse de la carne, es decir, el darle rienda suelta a lo que mi carne quiere, en placeres, en divisiones, en de la carne, es muerte. La razón es porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si la persona está sujeta a la ley del pecado, prácticamente está bajo muerte. Y es lo que está diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y una de las palabras que me llama mucho la atención respecto a Cristo es que Él siempre dijo, yo no he venido, ¿verdad? Yo no he venido para traer muerte, para traer ruina, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia.
Espero, mi hermano, mi amigo que me escuche, que me entienda que la vida de santidad es una vida de consagración a Dios y de servicio a Dios. Y esto no es ni para sacerdotes, ni monjas, ni pastores, predicadores. Esto es para toda la persona que profesa la fe de Cristo Jesús. Vamos a ir a un corte y luego regresamos. Ya se encuentra en el Senado. Y al final del video, saludando a la Garcinia Camboya, el secreto de la ortiga y todo eso, productos ahí en Mayorista Pórticos. Mayorista Pórticos, ahí en el local donde usted puede saludar al pastor Arturo. Está con nosotros el médico, cirujano, dental, médico, bienvenido a este programa. Nos vas a compartir un tema referente al tema del asunto de las caries y todo eso, ¿verdad? Así es. Allá en casa, por favor, mamás, y pues, principalmente, porque los niños no creo que pongan atención, ¿verdad? Que te voy a regañar aquí el médico, pero las mamás pongan mucha atención lo que se puede hacer aquí con el consejo del médico. Adelante. Gracias, Rigo, muy amable. Bueno, la ADM considera la Asociación Mexicana que el 100% de la población mexicana ha adquirido en algún momento de su vida caries, y esta pues se ha resuelto gracias a la eliminación de la misma y colocación de alguna obturación, sea una amalgama, una resina, incrustación, corona, lo que sea. Bueno, la caries es producida por un microorganismo que se llama Streptococcus beta hemolítico o Streptococcus mutans. Mucha gente piensa que literalmente el microorganismo lo va comiendo a lo que es nuestra pieza dental, y no, lo que ocurre es que con los residuos alimenticios que se llegan a quedar, como son a nivel microscópico, se lo comen, y lo que es la evacuación de este microorganismo causa esa acidez que va degradando paulatinamente lo que sería nuestro esmalte, que sería nuestra caries tipo 1, le llamamos nosotros, que solamente abarca lo que es a nivel de nuestro esmalte, que es la parte superficial de la pieza dental. Cuando ya abarca el siguiente estrato, que es donde se encuentra la dentina, le llamamos caries tipo 2, que es cuando el paciente ya tiene una referencia de dolor, dice, ¿sabes qué? Ya me molesta, como algo, o sobre todo a cambio de temperatura, frío, calor, algún químico de algún alimento, o en ese momento ya hay una referencia. ¿Por qué? Porque aquí hay ya fibras nerviosas en nuestra dentina, y la caries tipo 3 es cuando ya pasó lo que es nuestro esmalte, la parte superficial, lo que es la dentina, y lo que ya sería nuestro espacio de la pulpa principal, digamos esta zona, cámara pulpar, y pues lógicamente a lo que serían los nervios de cada uno de nuestras raíces. Entonces ahí ya necesitamos un tratamiento que es endodóntico, que hemos comentado en otras ocasiones, que es la extirpación del nervio. Entonces esta caries ya es más agresiva, ¿sí? Cuando usted note frente a un espejo, está lavando los dientes, en ese momento que vea un punto negro, punto café, hay veces que hay caries blanca, también llamamos eso, que se confunde con manchas, ¿verdad? Entonces ese ya normalmente la llega a diagnosticar toda, lógicamente el clínico, el dentista, pero si nota usted algo, o restauraciones. Las caries también son, no por el hecho de que ya tiene una restauración, ya la eliminaron, ya no va a surgir, esa es la idea que tienen algunas personas. No, todas las restauraciones se tienen que cambiar, y surgen caries también en el momento en que tienen restauraciones, en el espacio entre la restauración y lo que es nuestro diente, ahí se llega a establecer y empieza a migrar hacia la parte interna, y hay una infestación en la parte de abajo. Entonces, pues la invitación es que detecte las caries en tanto en los niños como en ustedes, para que la puedan atender. Tenemos las resinas de 250, y también es importante la limpieza dental. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, a ver si en la siguiente semana, porque me ha tocado en el consultorio que ya cuando les hago una limpieza dental les explico cuál es, les particularizo cómo van a limpiarse. No toda la limpieza dental es buena para todos, sino a lo que me refiero es la técnica, la técnica es diferente entre un paciente y otro. Hay que ver las necesidades, lo que come el paciente, cada cuando se está cepillando, qué tan inflamadas tiene las encías.
Bueno, pues todo eso va referente también al tema de hoy, porque es importante que se pillen entre 1, 3, a veces hasta 5 minutos cada limpieza para que elimine totalmente los estratos que queden de nuestros alimentos, ¿verdad? Y bueno, pues esto es la invitación para el día de hoy, que detecte sus caries, y ahí están pasando sus teléfonos. El día que ustedes gusten, pues estamos ahí a la orden, por Pórticos del Mar. Muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias, médico. Gracias. Muy breve pero nutritiva la cápsula del médico. Así es que pues ahí está, ¿no? Una bendición. Saludos a la gente que nos está sintonizando en Tijuana, Tecate, Rosarito, San Quintín y desde luego Ensenada. También hay un grupo en Sinaloa que nos está viendo a través del internet. Bueno, el grupo se llama Mártires de Tlatelolco, así se llama. Así que un saludo por ahí a todos mis compañeros de universidad. Ya nos localizaron y me preguntan que si tengo alas. Digo yo, o sea, es que por la imagen que ven ahí en la televisión, ¿no? Sí. Entonces digo, no son mías, no son mías todavía, pero un día. Se está formando, pero pasa. Bueno, pues qué bendición. Saludos al pastor Arturo Barrios, ¿verdad? Que dice que a lo mejor el próximo domingo nos visita aquí en el programa para platicar con él, ¿no? Y para que lo conozcan. Estoy seguro que sí se conocen. Sí, sí. Porque el pastor Montoya no se acuerda de ti, pastor Arturo. Pero yo estoy seguro que sí. Se han visto en el camino. Se han visto en el camino. Los del camino, por algo son. Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, médico. Y vamos a continuar con el tema con el pastor Carlos Montoya. Decíamos, ¿verdad? Y creo que es interesante. Decíamos hace un momento, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. La razón es que el ser humano está compuesto de dos materias: la materia natural, la materia física, pero la materia espiritual es ese aliento que Dios puso en el hombre. Es lo que marca la diferencia entre un animal y el ser humano. Son dos cosas distintas. Aunque los animales fueron hechos del polvo de la tierra, también nosotros fuimos creados. La diferencia es que el animal, Dios dijo, produzca la tierra todo ser viviente, y los animales se dieron. Pero el hombre no. El hombre, Dios lo formó, ¿verdad? A su imagen, porque Dios es un ser tripartito, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, eso es la diferencia. Por eso Pablo está enfatizando, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de los apetitos, de los deseos de esta carne, simplemente vas a encontrar la muerte. No hay forma de una vida eterna. Pero si te ocupas de las cosas del Espíritu, que es la línea por donde estamos tocando la vida de santidad, la vida de consagración. Y luego si ves el siguiente verso te dice, por cuanto los designios de la carne, o los apetitos de la carne, dice, son enemistad contra Dios. Y sigue diciendo, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque si se sujeta a la ley de la carne, pues la ley de la carne está sujeta al pecado. Es por eso es que son las manifestaciones diferentes. En cada persona son manifestaciones diferentes. Unos quieren suicidarse, otros quieren matar, otros quieren robar, otros quieren beber, otros quieren drogarse, otros quieren odiar. Bueno, una serie de cosas. Es la manifestación de la carne. Por eso decía, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de Dios que Pablo enseña nos dicen que la persona que vive conforme a los deseos de la carne es atraído por la ley del pecado. Y aunque no quiera hacer, siempre lo va a hacer, porque esa ley tiene control, tiene dominio sobre su vida. Y esto es importante. Dice, a la ley del pecado, que tiene el dominio sobre la persona, y aunque quiera servir, y escuche bien, y aunque quiera servir a Dios, no puede. ¿Por qué?
la ley del pecado tiene, ¿verdad? Tiene dominio, tiene su dominio sobre él. Para poder que sirva a Dios tiene que renunciar a la ley del pecado y permitir que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿verdad? En Cristo Jesús lo libre. Por ello Juan decía que el que conoce a Cristo conoce la verdad, y el que conoce la verdad lo libera, la verdad lo hace libre de ese temor, de ese pecado, de esa maldad, de ese engaño, de ese mundo vano, falso, donde somos engañados o seducidos. El versículo siguiente dice el 8, y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. Es fuerte la expresión, pero es la verdad. Este verso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Obviamente, una persona que vive atrapada por el alcohol, pues no puede agradar a Dios, porque el alcohol está destruyendo sus órganos. Aparte que está destruyendo su parte psicológica y lo está descontrolando. Entonces, él solo se está destruyendo, no se da cuenta, porque dice, bueno, lo hizo mi papá, mi abuelo, mi tío, pues lo hizo todo el mundo, pero tú no debes hacerlo, porque al rato vas a tener un problema grave, un problema de salud grave. Entonces, no creo que Dios realmente esté permitiendo o esté muy sonriente o esté aplaudiendo, porque te estás destruyendo, te estás acabando tú mismo, te estás acortando tu propia vida. Y no solamente eso, dañas a todas las personas que están en tu entorno, la esposa, los hijos, tus padres, tus amigos, y muchas veces haces daño. Por eso creo que Pablo tenía la razón cuando dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice, puede ser ofensivo para una persona creyente, ¿verdad?, que no ha llegado a tener una experiencia íntima con Dios. Va a decir, no, pues esta persona se está metiendo con mi vida, esta persona está tratando de decidir por mí. No, yo no estoy preocupado por meterme en tu vida. Estoy preocupado porque cambies tu vida, porque cambies tu forma de vida, porque vas a ser una persona más sana, vas a ser una persona más social, más responsable en tu trabajo, con tu familia, tu esposa, con todo el mundo. De lo contrario, al rato pues vas a estar enfermo y vas a tener un problema de salud grave, que después de hacer daño por la acción de las cosas, ahora vas a hacer daño porque la gente va a tener que preocuparse por ti y estar ahí, cuando realmente el culpable de todo pues eres tú mismo. No es el culpable tu esposa o tus hijos, eres tú mismo, porque quisiste agradar a tu carne, y quizá tu carne quiere agradar a tus amigos, tus vecinos, y pues ahora estás en un grave problema. Escuche bien lo que decía en el versículo 9. Decía esto: mas vosotros, hablando a los cristianos directamente, mas vosotros, decía Pablo, no vivís según la carne. No es que yo no pueda hacer, yo puedo irme a las fiestas, yo puedo irme y beber, yo puedo hacer todo, pero no lo voy a hacer. Primero, porque Dios me libró de ahí. Y segundo, porque entiendo que todo esto me hace daño, me perjudica. Y no solamente a mí, sino a todas las personas que están en mi entorno. Por eso es importante que un cristiano entienda realmente que debe apartarse, que debe someterse, que debe sujetarse a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ese Cristo que profesa en su fe, sujétese al Espíritu que se desprende de él. Un espíritu de amor, un espíritu de paz, un espíritu de libertad, un espíritu de fraternidad, un espíritu de compañerismo. Hay una amalgama de espíritus de Dios que quieren operar en el hombre para cambiar el sistema de la vida del hombre. Lamentamos que mucha gente simplemente no quiere, y prefiere vivir en el engaño
y al rato a llorar, a lamentar y muchas veces hasta hacer sufrir a las personas que los aman. Escuchen, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, dice Pablo fuerte, y si alguno no tiene el Espíritu, dice, de Cristo, no es de Dios. Qué tremendo. ¿Tienes un espíritu de vida? Sí. Pero no tienes el Espíritu Santo, el Espíritu que te aparta del engaño, de la mentira, el Espíritu que te ubica, que te mete en el canal que Dios quiere que tú estés. Quiero hacer algo más en referencia. Como personas cristianas, se supone que debiéramos vivir, ¿verdad?, de acuerdo a la ley del Espíritu, ya que aquí, según Pablo, si alguno, ¿verdad?, diciendo, yo soy cristiano, pero no vive de acuerdo al Espíritu, prácticamente no tiene el Espíritu de Dios. Tiene el Espíritu de vida, sí. No marque las diferencias entre el Espíritu de vida que tiene y el Espíritu Santo, que esto es una personalidad. Así que es importante que usted note. Ahora, fíjese lo que dice Pablo en el versículo 10. Porque si Cristo está en vosotros. Creo que por eso la carta a los Romanos ha sido considerada la teología del Nuevo Testamento. La teología del Nuevo Testamento. Porque habla exactamente todo el sistema de nuestra vida. ¿Quién nos hizo? ¿Por qué nos hizo? ¿Para qué nos hizo? Y también nuestra condición de pecado y los resultados del pecado. Por eso, escuche lo que dice. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Porque se supone que un cristiano ya murió al pecado. Antes estaba muerto en pecado, pero ahora la persona en Cristo ha muerto al pecado. Si ha muerto al pecado, ahora vive para Dios. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa, dice, de la justicia. Y cuando aplicamos esa palabra justicia, estamos hablando que el hombre cristiano, la mujer cristiana, según Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A la persona, según Pablo, se le es imputada la justicia de Cristo. Y esto es lo que hace que Dios cambie de parecer sobre lo que piensa del hombre. Porque cuando el hombre tiene a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, Dios no ve al hombre, sino ve a Cristo que está en el corazón del hombre. Se lo pondría más fácil. Cuando un delincuente está frente a un juez, la única razón por lo que el juez lo escucha es por el abogado. Si no tuviera abogado, el juez lo manda fuera, rápidamente. ¿Por qué? Porque su pecado o su acusación que tiene, lo manda fuera. Pero el abogado es el que, por eso es abogado, es el que interviene, el que representa. Cristo es mi abogado, Cristo es nuestro abogado. Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros.